Muy buenos días. ¿Cómo están hoy? Me alegra mucho. Les invito a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos, por favor. Para quienes están como familiarizándose con las prédicas en la iglesia, nosotros predicamos expositivamente, generalmente vamos por un segmento de la Biblia, en este caso vamos por el Evangelio de Marcos, yendo pasaje por pasaje. La semana pasada el pastor Cristian nos llevó muy bien hasta el capítulo 3, verso 6, perdón, entonces hoy tomamos desde el verso 7 en adelante. Notarán aquí en el capítulo 3 de Marcos que leeremos hasta el final, pero vamos a concentrarnos sobre todo en los versos 13 al 15, especialmente como verán, por un énfasis literario que tiene el evangelista inspirado por el Espíritu en hacer un contraste entre todas estas multitudes que se tiran encima de Jesús y otros que pelean con Jesús y su llamado a ser discípulos. Entonces, Marcos capítulo 3, verso 7. Enciendan sus Biblias ahí, ábranlas y si no, miren en la pantalla, por favor. Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea lo siguió. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea y Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de las regiones de Tiro y Sidón. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una pequeña barca. Pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Además, los espíritus malignos, al verlo, se postraban ante él, gritando: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenó terminantemente que no dijeran quién era él. Verso 13. Subió Jesús a una montaña y llamó Jesús a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó Jesús a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran, para enviarlos a predicar y para ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, ese es Natanael, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Le aseguro que todos los pecados y las blasfemias se le perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Es que ellos habían dicho: tiene un espíritu maligno. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Bueno, esta es la palabra del Señor y yo les exhorto a que la recibamos como ella es, palabra de Dios. Oremos. Señor, hoy vamos a hablar de la elección
y la elección que implica la elección para ser discípulos, que es la forma en la que tú has escogido en la humanidad hombres y mujeres para tu pueblo. Primero, Señor, nosotros te adoramos porque tú eres el Dios que escoge, el único y soberano Dios, el único que verdaderamente toma decisiones en todo el universo, el único que toma decisiones soberanas. Nosotros, Padre, te adoramos por eso. Al pensar en esto, Señor, nosotros pedimos también perdón y pedimos que nos ayudes, porque nosotros somos esa gente que en el fondo quiere pensar que fueron elegidos por sus méritos, que hay algo especial en nosotros que nos atrae a ti, o que debemos hacer algo para justificar o merecer esto de ser escogidos entre la multitud. Ayúdanos, por favor, Señor, a entender hoy la gracia de la elección, a disfrutarla más y a extendérsela a todo aquel a quien tú llamas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, aquí en el Salmo 65 que nos está guiando en la liturgia, y quiero animarles a que siempre tomen muy en serio los pasajes bíblicos que nuestros líderes, pastores, ancianos y demás equipo de alabanza escogen para guiarnos en la liturgia. En la liturgia, la palabra liturgia es adoración a Dios, un acto de adoración a Dios que hacemos como iglesia. Nosotros tenemos una guía de la palabra de Dios porque hemos aprendido que la adoración a Dios no se basa en nuestros gustos, ni en nuestros deseos, ni en nuestras necesidades, ni en las tradiciones humanas. La adoración se basa en la revelación de Dios. Entonces necesitamos la revelación de Dios de su palabra para poder adorarlo. Entonces tratamos de que las oraciones y los cantos y todo sean conducidos por la palabra del Señor, y no porque nos guste una canción o nos llegue o esas cosas que son muy subjetivas. Entonces presten atención por favor a ese texto, medítenlo, abran su Biblia mientras están en la oración, miren en la pantalla, piensen, dejen que eso impregne toda su adoración para que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad. El verso número 4 de nuestro texto de la liturgia de hoy dice: dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes a ti para que viva en tus atrios. Ese verso es especialmente proclamado por los calvinistas. Los calvinistas no es pues una marca que hay por ahí que es parecida, ¿no? Los calvinistas en la historia de los últimos 500 años de la iglesia somos aquellas personas que algunos nos consideran un poco locos, y la verdad sí lo somos, que entendemos la cosmovisión, es decir, la forma de ver la realidad, y la soteriología, es decir, la forma de entender la salvación, desde la perspectiva de la soberanía de Dios, como se presenta en la palabra de Dios. A los calvinistas nos han acusado por creer demasiado este verso. Es decir, que nosotros creemos que Dios es el que escoge, y a quien Él escoge, Él lo atrae. Nos acusan en particular de que nosotros no ponemos mucho énfasis en la evangelización, porque entonces dicen, pues si Dios es el que escoge y Dios es el que atrae, pues entonces yo para qué le hablo a mis hijos, a mis familiares y a mis amigos. En la historia eso se ha mostrado que es todo lo contrario, pero generalmente los calvinistas respondemos con una analogía que yo sinceramente no sé quién en primer término usó esa analogía. Esa analogía viene de dos textos bíblicos, de Mateo 11 y de Efesios 1. En esa analogía se dice, es que la salvación, esto de ser escogidos por Dios para ser sus discípulos y sus seguidores en Cristo, es como una persona que va por el camino de la vida descendiendo hacia la condenación eterna, como lo enseña la Escritura. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, iban caminando. Y entonces hay una puerta, estrecha pero abierta.
La puerta es estrecha, pero está abierta. Y encima de la puerta está Mateo 11, que dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Mateo 11. Entonces resulta que no todos cruzan la puerta. Algunos cruzan la puerta. Cuando han cruzado la puerta, miran detrás de la puerta, en la parte superior, un letrero que solo ven los que han cruzado la puerta estrecha. Y ese letrero dice Efesios 1. Fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad o propósito, de la voluntad o propósito de Dios. Y con esa analogía nosotros respondemos a quienes nos acusan de que tomamos demasiado en serio este asunto de que el arrepentimiento y la fe, el discipulado cristiano, el ser cristiano, el nacer de nuevo, este asunto del cristianismo es un asunto de elección, pero de la elección de Dios, no de nosotros. Entonces hoy vamos a hablar sobre la elección. Ustedes notarán que en nuestro texto vamos a concentrarnos, como les dije, en los versos 13 al 15. En ese contexto es evidente la contraposición que el autor del Evangelio hace en un ambiente donde Jesús está rodeado de una popularidad, la gente le cae encima todo eso que pasa allí. Y en ese contexto de oposición por un lado, de popularidad por otro, hasta los mismos demonios vienen, Jesús se retira a un monte, llama a algunos, esos le siguen y a esos los llama sus primeros discípulos. Lo que estamos haciendo aquí es mirando cómo otros textos de la Escritura ayudan a entender este episodio. Por ejemplo, Juan capítulo 15, verso 16 dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los he elegido y los he puesto para que lleven mucho fruto y su fruto permanezca. Juan 15, 16. Y mucho más notable, un texto que voy a citar al final, notarán, es segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10 y 11. Un texto maravilloso que, como hace la Biblia, ella se interpreta a sí mismo, nos ayuda a poner más luz sobre eso de qué era lo que Jesús estaba haciendo cuando servía a las multitudes, predicaba a las multitudes, pero particularmente a unos individuos los llamaba. Mire, segunda de Pedro 1, 10 y 11. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía, el énfasis del texto, por asegurarse de qué, asegurarse de qué, del llamado de Dios que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Nueva Biblia de las Américas, que será nuestra Biblia o la versión o traducción de la Biblia que empezaremos a leer públicamente y con la cual empezaremos a predicar el próximo año, que es una nueva revisión se considera la mejor traducción en español hoy en día, la Nueva Biblia de las Américas, lo traduce así: así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Dios ya los eligió. Su trabajo es hacer firme su llamado y su elección. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. La Nueva Biblia Viva lo traduce así. Así que, amados hermanos, puesto que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto eche raíces en ustedes. Entonces el objetivo al leer esta porción esta mañana es que el asunto de la elección eche raíces dentro de ti. Si ya eres elegido y elegida por el Señor, que eso eche raíces dentro de ti. Tú no elegiste a Cristo, Cristo te eligió a ti. Okay. Y si llegas a la conclusión, a mí eso todavía no me ha pasado, espere, porque yo le voy a explicar cómo es que esto es en el Evangelio.
Entonces lo que vamos a hacer es mirar 4 verbos, en particular son 4 verbos, que aparecen en los versos 3 al 15. Entonces va a ser bastante fácil para ustedes seguir el bosquejo. Primero, Jesús subió a una montaña. Exploraremos eso, que nos dice el texto cuando dice que Jesús subió a una montaña y por qué para Jesús en su ministerio público las montañas eran tan importantes. Segundo, llamó a los que quiso. ¿Qué quiere decir eso? Jesús llamó a los que quiso. Tercero, ellos se reunieron o vinieron o salieron con él. Y cuarto, designó a 12, a quienes llamó apóstoles y los designó para 3 cosas. Ahí claramente lo dice: acompañarlo a él, predicarlo a él y ejercer autoridad en nombre de él. Entonces, en primer término, subió a la montaña. Bueno, el ambiente es muy claro en este capítulo. Las multitudes buscan a Jesús en formas muy intensas y multitudinarias. En el capítulo 2, verso 4, era tal la cantidad de gente que tienen que abrir un hueco en el techo para bajar un enfermo por ahí. Capítulo 3, verso 10, hemos leído que se abalanzan sobre él tan solo para tocarlo. En el capítulo 3, verso 20, no les da a Jesús y a los discípulos ni tiempo para comer. En el capítulo 3, verso 9, Jesús mismo les dice: pongan una barca ahí al lado para evitar que la gente lo atropellara. El gentío que va detrás de Jesús, humanamente hablando, por lo menos se divide en dos. Un grupo, esta gente que busca a Jesús para resolver algún problema. Desesperados, se le tiran encima, quieren resolver problemas y en su misericordia Jesús resuelve muchos de esos problemas. Pero también hay otro grupo, especialmente encabezados por los religiosos, que buscan a Jesús es para acusarlo. Y el capítulo 3, verso 6 dice: ya están planeando matarlo. Y eso, porque a usted le interesa entender bien quién es Jesús. No entienda a Jesús a través de una tradición religiosa. Usted mismo lea el Evangelio, usted mismo conozca a Jesús. No se deje informar por otros, pero cuando usted lee detenidamente se da cuenta: wow, ¿quién es esta persona que ha generado tal popularidad y que vienen todas estas personas encima de él? Y en ese contexto Jesús hace estos actos de separación. Y este acto de la separación es precisamente: él se va a la montaña. Esto de las montañas en las escrituras son lugares de distinción, ¿no? Algunos creen que Jesús está, como en otros momentos de su ministerio, recordándoles que él fue profetizado como Moisés, el profeta, o Elías, o un rey de Israel, o uno de los sacerdotes que guiaban precisamente en esta simbología de la montaña, que es apartarse y estar más cerca y retirarse. Esta posiblemente es la montaña de las bienaventuranzas y es el comienzo, precisamente de acuerdo a Lucas, de las bienaventuranzas, más o menos 2 kilómetros al occidente del mar de Galilea. Subir a esta montaña significa que Jesús está haciendo cosas intencionales. Sí, sigue predicando a la multitud, sigue sanando a la multitud, pero aquí quiere llamar a unos en particular. Y eso es, yo creo que debería como apasionarte mucho eso, porque cuando uno lee el Evangelio y las Escrituras, uno se da cuenta que Jesús no es un fenómeno de multitudes y que uno no debería esperar a que el estadio esté lleno para animarse a ir, sino más es un asunto de unos que Jesús llama, generalmente unos pocos. Es también claro que Jesús sigue creciendo en su popularidad, pero aquí está dedicándose a unos sus seguidores, y eso va a seguir en el Evangelio de Marcos, ¿no? Que Jesús casi literalmente le da la espalda a las multitudes para dedicarse, formar, acompañar a aquellos que él ha escogido y ha llamado. Tal vez les ayudará a recordar esta hermosa canción de Marcos Vidal, que se llama Discípulos. Y si no conoce Marcos Vidal, escúchelo. Es de esos cantantes que no solo musicalmente son geniales, sino que tiene buenas letras, porque es que hay mucha música cristiana evangélica que, si me permiten, es como muy farandulera. Marcos Vidal destaca en que sus letras son pensadas y tienen muy buena poesía. Esta canción dice: no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos. Marcos Vidal, Discípulos. Jesús evidentemente quiere
mostrar que seguirlo a Él es el hecho extraordinario de ser elegidos por Dios. La trascendencia de la elección no descansa en quién es elegido, sino en quién elige, el elector. Es cierto que Jesús está estableciendo un movimiento mundial y global, pero Jesús renuncia y huye de ser popular. Por ejemplo, Juan trabaja esa idea del Evangelio en el capítulo 4, verso 7, le buscan sus hermanos. La mayoría de investigadores creen que se refería a sus hermanos biológicos. Vienen a decirle que no haga las cosas que está haciendo en secreto, que se vaya para Jerusalén para que el mundo lo conozca. Y Jesús decide precisamente por esa razón no ir ante ese llamado. Y en el capítulo 2, versos 23 y 25 dice: muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio Jesús no les creía, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conoce el interior del ser humano. Es decir, Jesús sabe que hay muchas personas que lo siguen por razones equivocadas. Presión de la familia, interés personal, ambiciones, moda, porque a veces es una moda, como ocurre en ciertos cantantes que buscan nuevos públicos, volverse cristiano. Entonces Jesús, al subir al monte, está marcando un contexto y un momento en el que quiere destacar que el asunto no es de ser parte de una multitud. La segunda frase de nuestro bosquejo, llamó a los que quiso, nos ayuda a ver la base de la elección. La elección está basada en la voluntad de Dios, no en nuestra voluntad. Él llamó a los que Él quiso. Ahí yo tengo que hacerle a usted una pregunta. ¿Qué piensa usted que es mejor, elegir o ser elegido? Nosotros vivimos en una cultura donde se exalta mucho la elección personal. Usted hoy en día elige hasta qué género, qué sexo debe tener, su cuerpo y cómo gasta su plata y todo esto de la libertad. Muchas veces admiramos y felicitamos a los que pensamos que hicieron decisiones correctas y el mundo se va tras aquellos. Pero piense un momento. Cuando es usted el que elige, en primer lugar usted va a caer en el orgullo narcisista de quien se siente que le hizo un favor a Dios. Piense en eso y verá. Usted piensa que usted escogió a Cristo. Es decir, usted analizó todas las religiones del mundo. Y usted es una persona muy inteligente, se dio cuenta que la mejor religión era el cristianismo. Entonces usted escogió a Cristo. O usted tenía una necesidad y usted vio que Cristo se la podía resolver, entonces usted escogió a Cristo. Entonces usted termina, cuando Cristo no le hace lo que usted espera, pues usted es como con los políticos, ¿no? Uno vota por el político. Y después el político, como es costumbre, le da a uno la espalda y le sale con explicaciones rebuscadas y uno dice: entonces yo voté por usted. Pero también el elegir, el sentir que elegimos a Cristo, nos llena de inseguridad. ¿Será que escogimos bien? Porque el centro allí somos nosotros. El texto está diciendo: Él llamó a quien Él quiso. Y bueno, por supuesto, ahí es donde uno necesita que toda la escritura le ayude a uno a interpretar la Biblia, porque Efesios 1:5 dice que fuimos escogidos según el puro afecto de su voluntad. Esa frase es tan importante. Nosotros, dice San Pablo en Efesios 1, fuimos escogidos según el puro afecto de su voluntad. La importancia de esa frase radica en que, en primer lugar, como dicen ustedes, es una cachetada contra nuestro orgullo que piensa que escoge, porque los seres humanos no escogemos nada. Por ejemplo, usted, señora, dice: me voy a ir para el centro comercial y me voy a escoger una blusa. ¿Usted cree que usted está escogiendo esa blusa? Esa blusa
usted la escoge del color, del tamaño, de la forma, porque usted está domesticada por la cultura en la que usted vive. Y esa cultura le está diciendo qué color, qué tamaño, qué tela, qué precio, qué marca. Usted sencillamente está obedeciendo a una tendencia cultural. Nuestra forma de escoger no es según el puro afecto de nuestra voluntad. No, señor, porque entre otras cosas ustedes, señoras, yo a veces me pregunto por qué las mujeres usan tacones. Yo no uso tacones por eso. ¿Eso no les parece que eso es una tortura? ¿Pero por qué lo usan? Pues porque se ve mejor. ¿Y porque usted cree que se ve mejor? Porque la sociedad le está diciendo que se ve mejor. Terminamos siendo objetos manipulados. Ahora, cuando Pablo dice, según el puro afecto de su voluntad, quiere decir, a Dios nada lo movió. Ni que estuvieras muy bien, ni que estuvieras muy mal. No fue que Dios vio el potencial en ti. Dios vio tu corazón podrido como el mío, lleno de narcisismo, de miedos, de ambiciones, lejos de la gloria de Dios, perdido. Y Él decidió, según el puro afecto de su voluntad. Y por supuesto, usted puede imaginar la reacción de estos hombres cuando Jesús los llama a la montaña. Pedro le pregunta a Juan, ¿usted cree que por qué lo escogió a usted? Sí, es que cuando usted lee el Nuevo Testamento se da cuenta, estos pescadores, esto era de la gente más ordinaria que había. Había mejor gente en el Sanedrín, había mejor gente en las cortes y en el gobierno, gente más educada, había gente más influyente, había gente con más capacidades. Y seguramente Pedro le dice a Juan, yo no tengo ni idea. Pedro era explosivo, sanguíneo. Juan y Jacobo ahí como de clase media, pero de esos muchachos que o conmigo o contra mí. Tomás, una persona marcada por la duda y la inseguridad, lo mismo que Felipe. Bartolomeo, Natanael era un religioso, eso cerrado en su religión. Mateo tenía una reputación de político corrupto que lo hacía menospreciable delante de la gente. Y enseguida nos cita también a Judas, que era quizás el mejorcito del grupo, pero después se reveló que era el peorcito del grupo. Es decir, la reacción y el impacto de la escena para ellos es como si a usted, que como yo pues no da pie con bola, como decimos en el argot popular, y no sabe, le tiran un balón de fútbol y no sabe para dónde tirar, ni sabe que nada de eso, hoy un día lo llama el director técnico de la selección Colombia para integrar la selección de mayores. Ahora, si a usted lo llaman, pues no sé, pues yo sé que entre nosotros hay algunos futbolistas profesionales, esta ilustración no aplica para ustedes, pero a la mayoría de nosotros, si nos llega esa invitación, mire, en primer lugar es una sorpresa. Uno dice, este señor, ¿qué se tomó? Que no sé, que lo que sea, ayer, porque, como así que me van a poner a mí, ¿cierto? La sensación de indignidad es que estos hombres no se hubieran escogido ellos a sí mismos para ser seguidores de Jesús. Para recibir milagros de Jesús, sí, nos escogemos todos, pero para representar a Jesús, para predicar a Jesús, para acompañar, para ser del gabinete de Jesús, para tener la autoridad. No. Pero también el sentimiento de compromiso. Recuerden que les he leído todo el capítulo para que vean. Jesús no solo está levantando popularidad, sino también oposición. Esto es que ellos estaban teniendo, también pensando en qué nos estamos metiendo. Cuando aceptamos esta invitación de Jesús a ser de su grupo, de su iglesia, de los que los siguen a Él. Entonces eso, por supuesto, hemos visto el contexto y el momento de Jesús de separación para la elección. Estamos viendo
la base de esa elección, que no fue la voluntad de ellos no calificaban, ellos no fueron seleccionados en un proceso riguroso, sencillamente fue un acto de la gracia de Dios de haberlos escogido y punto. Pero en tercer lugar, el texto nos dice, se reunieron con él. Aquí es donde siempre yo tengo que decirles, es útil leer varias versiones de la Biblia y algunos de ustedes que se animen a estudiar los idiomas originales en los que fue escrito la Biblia. Esa palabrita, se reunieron con él, es una palabrita muy importante. No sabemos si Jesús los llamó desde la montaña, algo así como del cerro Notibara, y gritó, Pedro, Juan. Y usted puede ver la gente que se codeaba y decía, esta es la selección de Jesús. ¿Con estos es que va a jugar su partido en la historia? Puede ser también que Jesús subió con ellos y les dijo, vamos hacia la montaña. Puede ser también que Jesús les puso una cita. Domingo a las 11 de la mañana, te espero en la montaña. Pero sí es importante revisar la palabrita que dice reunieron. En griego es aperchomai, que puede traducirse fueron, salieron, vinieron, depende un poquito del contexto en cómo se use la expresión. Marcos usa esa expresión en dos niveles. En un nivel para hablar de abandonar un emprendimiento. Estaba haciendo algo y salió, dejó, como en el capítulo 1, verso 18, dejaron las redes, dejaron a su padre y se fueron detrás de Jesús. Dos ocasiones muy particulares en que usa la expresión. En el capítulo 10, este muchacho que era un joven de familia adinerada y que, como todos los muchachos de familia adinerada, quieren ser más adinerados, y Jesús le plantea que tiene que dejarlo todo, y entonces él no quiere renunciar a su sueño de ser rico y todos estos sueños que tienen los muchachos. Entonces dice el texto, se fue, dejó a Jesús. Esa es la misma palabra. Esa misma palabra ocurre para los líderes religiosos que querían capturar a Jesús, pero ven que la multitud estaba y ellos pensaron, no, nos metemos en un problema si lo arrestamos en este momento. Entonces desisten de arrestar a Jesús. Capítulo 12, la misma expresión, aperchomai. Pero también se usa esta expresión para hablar de cumplir con una misión. Por ejemplo, en el capítulo 11, Jesús los manda a buscar un burro. Y yo estaba pensando, pues perdonen el comentario, ¿cuál es el único animal que estuvo en la Navidad y en la Semana Santa? El burro. Pues si le hacen esa pregunta alguna vez en la vida, pues no sé quién la hará. Me imagino que alguien la hará. Jesús los manda a buscar un burro para entrar del Domingo de Ramos en Jerusalén. Y cuando ellos salen a cumplir con la misión, es la misma expresión, aperchomai. O cuando los manda a celebrar la última cena, capítulo 14, también es la idea de dejar, de salir a emprender algo nuevo. No es el mismo término, pero es la misma intención que usa Jesús cuando habla del matrimonio. Por esto dejará a padre y madre y se unirá. Es decir, hay un nuevo emprendimiento, una nueva visión de Jesús, un asunto que implica las dos palabras centrales del Evangelio, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento porque es un cambio de dirección, un cambio de lealtad. Mi mamá era la más importante de mi vida, ahora no es mi mamá, sino mi esposa. Eso a los hombres les cuesta mucho. En el matrimonio estás cambiando de prioridades en tu vida. Y esto es, ellos están saliendo, reuniéndose, atendiendo la cita, el llamado, sometiéndose a la selección que Jesús había hecho. Recuerden que eso no es una selección basada en los méritos de ellos, es por el puro afecto de la voluntad de Cristo cuando llamó a los que quiso. Este salir también supone la fe, la confianza de que aunque haya oposición y todo lo que está pasando alrededor de Jesús, vamos a creerle a Jesús. Vamos a creerle a Jesús. Eso en esencia es el cristianismo. Créele a Jesús. Créele a la palabra de Jesús. Entonces ahí está el contexto de separación, la base del llamado,
la respuesta de los que son llamados y en cuarto lugar la designación. El texto usa esta palabra designó, delegó, también se podría traducir así. La Reina Valera dice estableció, claramente dice que es algo activo. Ser cristiano no es estacionarse en la iglesia correcta. Ser cristiano no es suscribir unas doctrinas o participar en un rito. Ser cristiano es seguir, caminar en la vida cotidiana con Jesús, sobre la base del arrepentimiento de nuestros pecados, que solo pueden ser perdonados por Cristo, y sobre la base de la fe, de creerle a la palabra de Jesús. En este caso, Jesús les designa para tres cosas. Primero, acompañar a Jesús. En el capítulo 4, verso 13 de Hechos, a Pedro y a los apóstoles los identifican con esta frase: y reconocían que habían estado con Jesús. Acompañar a Jesús para impregnarse de Jesús. Y por supuesto esto implica acompañar a Jesús con la gente de Jesús. La segunda función es predicar a Jesús. En esencia, el ministerio de Jesús era predicar. En el capítulo 1 y 2 enfatizado eso. Para esto he venido, para predicar. Él estaba abriendo las dimensiones del reino de Dios, y el poder de su palabra era más importante que el poder del pan o del milagro. Y en tercer lugar, era para ejercer autoridad en el nombre de Jesús. Y claro, llama la atención porque específicamente dice ejercer autoridad sobre los demonios. Esta es mi explicación. Los discípulos deberían entender que el nivel más notable para ellos en ese momento de la autoridad de Cristo era la autoridad sobre el mundo invisible. Ellos tendrían que entender que caminar con Jesús era caminar como viendo al invisible, y que significaba ejercer una autoridad más allá de la lógica humana, más allá de las circunstancias temporales, que el poder de Jesús iba más allá, y por eso esa tercera designación. Pero hay que decir que esta designación se le da a hombres comunes y corrientes. Ellos no eran más que discípulos. Leemos mal este texto cuando pensamos, no, es que ahí Jesús estaba escogiendo los 12, la comunidad apostólica. No, en ese momento no eran más que discípulos llamados a la montaña. De hecho, la expresión que tiene la Nueva Versión Internacional en el verso número 14, a quienes nombró apóstoles, que no aparece en la Reina Valera. La razón por la que no aparece en algunas traducciones es porque el manuscrito no es de mucha antigüedad. Como ustedes saben, en estos debates sobre traducción bíblica, hay manuscritos que cada vez se sabe con más precisión que no hicieron parte del cuerpo original en griego, arameo y hebreo. Ahí no aparece la palabra apóstol todavía. Ellos sencillamente eran discípulos llamados a estar con Jesús, a predicar a Jesús y a ejercer autoridad en nombre de Jesús, que eran características que más adelante Jesús le dio a todos los discípulos. Eran llamados a ser discípulos, y eran llamados a ser discípulos en comunidad. Ellos se matricularon en el equipo de Jesús a partir del llamado y la elección de Jesús. No eran individuos, eran una comunidad. Y era una comunidad que estaba aprendiendo a vivir y a entender la gracia de la elección. Esa frase me parece a mí tan infinita, la gracia de la elección. En Efesios 1, Pablo hace hincapié que la gracia de Dios es ante todo la gracia de la elección. Yo sé que cuando usted piensa en gracia, piensa que Dios le da algo que usted no merece. Es decir, usted no merece ser sanado por una obra milagrosa del Señor, y Dios lo sana, y usted dice, ay, qué gracia me dio el Señor. Está bien que llame eso gracia. Y en general que hay una gracia común, así se llama en la historia de la teología, la gracia común extendida a toda la humanidad. Pero para Pablo, la esencia misma de la gracia es la elección. Que en medio de una multitud de pecadores, indignos como somos todos, Dios nos haya escogido y llamado en Jesucristo para ser parte de su iglesia, para ser sus discípulos. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1, Pablo le dice a la iglesia de Tesalonicense, amados hermanos, nosotros sabemos de su elección.
Y entonces dice que Él sabe de su elección por tres condiciones: por las convicciones profundas que tienen del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo nos ha llevado a tener convicciones de doctrina profunda en Cristo. En segundo lugar, porque tienen gozo en medio de las pruebas y las aflicciones, que muchas que vivía la iglesia de Tesalónica. Y en tercer lugar, porque abandonaron la idolatría. Es decir, esa elección se hace visible en esa designación. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestra realidad como hermanos y hermanas en Cristo aquí en nuestra iglesia? Sí, Salmo 65, como leíamos, dice: Dios escoge y atrae, y bienaventurados los que son escogidos y atraídos por Dios. Entonces usted va a preguntar en primera instancia: ¿y cómo sé si yo soy escogido? Y es una muy buena pregunta. Pues bien, el cristiano sabe que lo es y sabe sobre qué base lo es. Eso en esencia le ayuda al cristiano a darse testimonio a sí mismo, a verse delante del espejo de la palabra de Dios. Y como dice Romanos capítulo 8, el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y eso es tan trascendental, y por eso quiero leerles segunda de Corintios capítulo 13 verso 5, donde Pablo, hablándole a sus hermanos en Corinto, les dice: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Es decir, cada creyente tiene la responsabilidad de recabar en su entendimiento de la Biblia, en su oración, en su relación con la iglesia, porque la iglesia juega un papel muy importante en esa verificación para decir si Él me escogió. Y el cristiano verdadero no dice: Él me escogió porque yo desde niño quería ser acólito. No, 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 no. No, no, Él me escogió porque Él sabía del potencial que yo tenía. No, 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 no. No, Él me escogió siendo aún pecador. Yo soy de lo peor. Como Pablo dice: yo soy el primero de los pecadores, y me escogió para que en mí se mostrase toda clemencia, para testimonio a todo el mundo. El cristiano tiene que profundizar en la gracia de la elección. Entonces, si en esa profundización el Espíritu Santo le muestra que no, que usted todavía no ha sido elegido, no hay nada más que hacer que venir a Cristo en arrepentimiento y fe y rogarle. Porque lo único que necesitas para ser elegido es ser un pecador. Como alguien ha dicho, lo único que nosotros ponemos en nuestra salvación es el muerto. Ahora yo quiero terminar con dos aplicaciones, una para los ancianos de la iglesia y que va para todos, pero aquí no uso la palabra anciano como los líderes de la iglesia, sino los adultos mayores, para los adultos mayores de la iglesia, y el otro para los padres de familia, pero aplica para todos, verán. Y con respecto a los de la tercera edad, pues es porque yo cada vez me acerco más a ella. Entonces medito mucho en eso. Los adultos mayores con frecuencia tienen esta frase. Yo mismo ya me he encontrado diciéndola: yo no quiero llegar a ser una carga. ¿Les suena familiar? Entonces tenemos una buena pensión y ahorramos y hablamos a la familia y hacemos una cosa que no debemos hacer: pedirle al Señor que no nos volvamos una carga para la familia. Yo creo que esa oración no debemos hacerla. La palabra de Dios dice que la muerte de cada hijo o hija de Dios es preciosa a los ojos de Dios.
Deje que Dios escoja eso. Dios sabrá. Y sabrá por qué su familia necesita eso. Y sabrá por qué usted lo necesita y la humanidad lo necesita. Pero bueno, el adulto mayor es muy común que dice: yo no me quiero volver una carga. ¿Por qué se sienten así los adultos mayores? Porque sienten que un poco de personas están trabajando para ellos y ellos no van a tener forma de recompensarlos. Porque la realidad del adulto mayor es que cada vez hay menos funciones, menos fuerzas, menos salud, menos ganas, etc. Entonces hay esa tendencia a pensar, ¿cierto? Y lo que yo quiero decir, bueno, y claro, y nosotros le decimos a nuestros padres, ¿no? A mis padres, a los abuelos: papá, no, pues es un privilegio, usted me ayudó a mi chiquito, pues no, es una bendición para mí, le hago todo lo que tenga que hacerle, tranquilo, no se preocupe. Pero ellos no nos reciben esas palabras. Todavía ellos siguen diciendo: yo no me quiero volver una carga. La razón por la que no se quieren volver una carga es porque no quieren recibir gracia. Ese es el punto. No quieren recibir gracia. Todo el mundo sirviéndome y yo no estoy haciendo nada para nadie. Todo el mundo sirviéndose y dañándose su agenda y su calendario y su plata y todo, y yo no estoy haciendo nada para compensarlos, y yo no me voy a mejorar un día para devolverles tanto servicio y tanta cosa. No quieren recibir gracia. Y hermanos, hermanas, esa es la realidad de nosotros. Nosotros no nos gusta la gracia. A nosotros nos gusta pagar la cuenta. A nosotros nos gusta merecer. A nosotros nos gusta recompensar. A nosotros nos gusta ser seleccionados porque somos los mejores jugadores. A nosotros no nos gusta esa idea de: yo soy el peor jugador y aún así me seleccionaron. No nos gusta esa idea. Y entonces yo lo digo en primer lugar para ustedes adultos mayores: recibe la gracia del Señor si te la da a través de tu familia. Y si se demoraron 20 años cuidándote en una enfermedad terminal, recibe esa gracia del Señor. Dios te ha dado personas para manifestarte ese amor. No tienes que recompensar a nadie, ni sentirte una carga para nadie. Sencillamente, así lo decidió Dios, recíbelo. Pero tengo una aplicación para todos nosotros, hermanos. Es así el evangelio. Es que a nosotros nos gusta mucho merecer y hacer pensar que estamos donde estamos, que somos cristianos, que Él nos perdonó, que Él nos bendice, porque tenemos mucho potencial, porque sabemos mucho de la Biblia, porque llevamos mucho tiempo en la iglesia, porque tenemos un gran testimonio, porque ofrendamos por 1000 cosas. Y no, nosotros somos ese paciente terminal que no iba a poder recompensar por nada, que no iba a poder dar nada a cambio, que no podía prometer nada, que iba camino al infierno. Y Dios en su misericordia dijo: te voy a llamar a jugar en mi equipo, pero yo sé muy bien que eres el peor de los jugadores. Hermanos y hermanas, y solo entendiendo la gracia de la elección así, podemos disfrutar de la gracia. Solo entendiendo la gracia sí podemos disfrutar de la gracia. No hicimos nada. Y Él decidió no solo perdonarnos, adoptarnos, aguantarnos, disciplinarnos, guiarnos y encima prometernos una eternidad de gozo infinito con Él. Nosotros somos ese paciente terminal que no puede prometer ni hacer nada, sino solo recibir la gracia de Dios. Una aplicación para los padres de familia. Padres de familia, yo estoy hablándoles de la gracia de la elección. Y ustedes como yo nos sentimos frustrados al ver hijos o nietos o sobrinos que no siguen a Cristo. Aquí está el error. Nosotros pensamos que fuimos nosotros los que los matriculamos en el cristianismo. Entonces yo matriculé mis hijos en el cristianismo y hoy estoy decepcionado porque ellos no siguieron en el cristianismo. Entonces, ¿algo malo hice yo? ¿O algo malo hice Dios? ¿O algo malo hizo Dios? Pero a ver, perdónenme. ¿Quién es el que los llama y los escoge? Señor. Entonces, ¿yo por qué estoy asumiendo sobre mí la carga de decir: ay, mis hijos no siguen a Cristo? No siguen a Cristo, no sé, es problema de ellos. Ahora, ¿eso significa que no debo hacer nada?
Claro que no, hay algo que debemos hacer. ¿Qué es lo que hacemos los cristianos ante aquellos que no son elegidos? Predicarles el evangelio. Les decimos, Dios sigue llamando. Lo único que se necesita es ser pecador. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si no vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, cállate la boca y no sigas latigándote a ti mismo o a ti misma pensando que es tu culpa. Porque estaríamos ofendiendo a Dios diciendo, Señor, a ese muchachito yo lo escogí para que fuera cristiano y hágame el favor y me lo mantiene cristiano todos los días, y si no, me enojo con usted. No, es un asunto entre él y Dios. La puerta es estrecha pero está abierta. Es Dios el que hace la obra. ¿Cuál es nuestro trabajo? Orar, compartirles el evangelio en cada ocasión que podemos, meternos por los huequitos y hablarles un poquito más y otro poquito más y orar y insistirles y todo, pero nosotros no los escogimos para que fueran cristianos. Eso es una diferencia fundamental entre el cristianismo y cualquier otra forma de espiritualidad o religión. Que el cristianismo se basa en una acción de Dios. En el mundo musulmán, los papás musulmanes obligan a sus hijos que sean musulmanes, y el que no se file lo deshereda. En el cristianismo no. Decimos, esto es obra de Dios. Yo te digo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Él promete que lo único que tú necesitas es ser un pecador, muerto en delitos y pecados. Ven a Cristo. Pero si eso no pasa, me callo la boca y sigo orando y aprovechando cada momento para evangelizar. Pero tú, padre de familia, cuando ves que tu hijo, tu nieto, tu sobrino no siguen los caminos de Dios, tú piensas que es que tú hiciste algo mal, o que la iglesia hizo algo mal, y que si hicieras tal cosa y compartieras tal testimonio y mandaras tal video, ahí sí lo conseguirías. No, si tú y yo estamos en la fe, es por una decisión de Dios, por una elección de Dios, que en su infinita misericordia nos despertó estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos hizo ver a Jesús, y hoy en día estamos con Él por su bendita misericordia. Precisamente eso es lo que nosotros apreciamos tanto en los sacramentos. En el pueblo cristiano y en la palabra de Dios hay solo dos sacramentos: el bautismo, en el que vamos a decir, yo estaba muerto y un día me resucitó. Me enfermo, sí, me enfermo, pero me enfermo precisamente porque estoy vivo. Y un día Él me resucitó, y eso lo graficamos en obediencia a un mandato del Señor que se llama el bautismo en agua, que lo hacemos como adultos porque creemos que se hace a partir de nuestra profesión de fe. Hoy vamos a celebrar la Santa Comunión, la Santa Cena, y quiero celebrarla especialmente señalando un verso tan bello, tan profundo, de Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Mírenlo conmigo, por favor. Habla de una realidad cósmica, seguramente referida a los postreros días o a la historia, pero hace esta explicación. Verso 14, Apocalipsis 17. Le harán la guerra al Cordero. Este Cordero aquí es Jesús. Pero el Cordero los vencerá. Ahora, en casa va a leer quiénes fueron los que le hicieron la guerra al Cordero. ¿Y por qué los vencerá? Pues porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Ahora viene la frase: y los que están con Él. ¿Quiénes son los que están con Él? Son los llamados, escogidos y fieles. Y ahí no está hablando de los 12 apóstoles. Está hablando de una multitud de hombres y mujeres pecadores en la historia, a quienes Dios nos ha llamado por la fe en Cristo Jesús. Llamados, escogidos y fieles. Ahora, de esas tres cosas, ¿cuál de ellas es la que más nos lleva a la Santa Comunión? Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos escogió, pero Él sí nos está formando para enseñarnos con bendiciones y disciplina a serle fieles.
Y necesitamos tomar la Santa Comunión es para otra vez volver a Cristo, otra vez volver a Cristo, otra vez volver a decir el Evangelio, a decirle a nuestra alma que no estamos aquí porque tenemos buenos sentimientos religiosos, porque entendemos la Biblia, nada de esas cosas. Estamos aquí por la pura misericordia de Dios que nos escogió y nos llamó y nos hizo sus seguidores. Y no podemos hacer más que seguirlo, es una cosa que se nos metió en el alma. No somos capaces de dejar de seguirlo. Así que cierre sus ojos y prepárese para tomar la Santa Comunión. Los hermanos vienen para ayudarnos a recibir los elementos. Nos preparamos en oración. Señor, ayúdanos a prepararnos para esta hermosa celebración que hacemos en comunidad. Eres tú, por tu muerte y tu resurrección, quien tenía el mérito, quien pagó el costo de nuestra elección. Y eso lo recordamos en el pan y en el vino. Los hermanos van a repartir el pan y el vino a todos los que han de participar. Yo sí, como pastor, quiero decir, el que participa en un sacramento debe participar en el otro. Y estos sacramentos son para los que hemos venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Yo sí le digo, si usted no se bautiza o no se quiere bautizar, no tome la Santa Cena, por favor. Porque eso es decirle a Cristo, toma un pedacito de Cristo y no todo. Pero quiero decir, la mesa es servida para hombres y mujeres pecadores. Esto es el banquete de la gracia. Aun si esta semana el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado y mostrando que le has fallado al Señor, pídele perdón al Señor y recibe la gracia de Dios en Cristo, porque no es porque te portaste bien en el último mes que vas a poder participar de la Santa Comunión. Es porque reconoces que solo los méritos de Cristo te han escogido para seguirlo y permaneces fiel en tu fe. Recibe el pan, recibe la copa, no lo tomes todavía. Lo vamos a tomar juntos como una comunidad, porque así es que nosotros nos expresamos como una iglesia y nos confirmamos unos a otros que estamos en la fe. Entonces espera, recibe los elementos y esperas. Mientras tanto vamos orando y alabando al Señor. Vamos orando y alabando al Señor mientras vamos preparándonos para participar. Vas hablando con tu Señor, vas poniendo cosas claras con el Señor. Si en el día de hoy el Espíritu Santo está tocando tu corazón para que vengas a Cristo, ven a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Dile, Señor, yo soy pecadora, soy pecador, te necesito, ven a mi corazón. Te recibo no por méritos en mí ni por promesas que hago, sino porque necesito tu perdón. Habla con Dios. Y si tienes más preguntas, claro, todos los hermanos después estamos felices de ayudarte y mostrarte más en las Escrituras, darte discipulados, llevarte a las aguas del bautismo, unirte al pueblo de Dios, y el Señor está hoy confirmándote su llamado y su elección.